para que... No, that. Para quienes leen y dejan empezado. Para quienes no saben leer. Para quienes les da pereza leer. Para quienes no les gusta leer. Para los lectores de vez en cuanderos. Para quienes escriben. Para los vivos que leen muertos. Para quienes creen que en Bello no hay sino pillos y teguas. Para quienes están haciendo otra cosa mientras escuchan esto. Para los de a pie. Y los de la moto. Radio Chisme Literario. ¿Es para usted? ¿Pa' mí? Para todos. La sola imagen de Betsabe Espinal es inspiradora, mujer que subsiste en sus ideas al paso del tiempo, sus ojos desafiantes e inconformes, la negrita avispada que no se traga nada, que sabe lo que es justo desde sus creencias, un retrato que desde el pasado llega a nosotros para expresarse y aún ser escuchado. Mujer con alma de fuego, capaz de reinventar un mundo en el que los destinos estaban trazados, creadora de nuevos rumbos, rehaciéndose desde las cenizas en las que se veían abocadas y consumidas las capacidades creadoras de hombres y mujeres, apocados en el desconocimiento del derecho a tener derechos. Difícil es apelar con un pensamiento que surge desde las necesidades del estómago, pero en su ser presiente la identidad con lo irrenunciable. Con su firmeza se atrevió a ganar altura desde un taburete para descorrer la cortina de la injusticia con la sola fuerza de la palabra que había sido prohibida, pero que aguardaba suspendida y latente en el silencio, a la espera de ser revivida por sobre la vida misma. Betsabe Espinal fue una mujer fiel a su ética y a sus principios. El trajinar de su vida está cubierto por un velo de misterio. Poco se sabe de ella desde la huelga hasta su muerte, ni de su familia, pero desde su propia tragedia fue una mujer capaz de construirse y reinventarse desde su nacimiento marcado como natural y mestizo. Betsabe, apadrinada por don Luis María Agudelo, con una madre recluida en el manicomio departamental por delirios de persecución, intentos de suicidio y episodios agresivos casi toda su vida, para la cual Betsabe también fue su apoyo. Algunas crónicas de prensa mencionan que durante la huelga los hombres acompañaban las arengas con serenatas, admirados por la belleza y carisma de las huelguistas. Las alocuciones de Betsabe Espinal eran fluidas, inteligentes e inspiradoras. No menguó en su ánimo e impulsó a los demás hasta conseguir su propósito de justicia. Su muerte fue una ironía, tratando de componer lo que estaba averiado. Murió electrocutada al recoger un pedazo de cable eléctrico roto que representaba un peligro tirado en la calle. La noticia de su muerte, en los artículos de prensa, la describe como una virtuosa y sana mujer de 36 años, templo del trabajo, mencionada como un personaje reconocido, pero sin hacer ninguna alusión a su valentía. Se narra el suceso de despedida de Betsabe Espinal como un cuento que comenzó al recoger el cable y terminó cuando el cable la soltó a ella. Al final, cumplió el cometido para el cual había sido destinada, ser virtuosa y ejemplar trabajadora. Su muerte fue muy sentida en el medio obrero, en donde quedará por siempre la huella de su lucha. Buenas las tengan. Ya desayunaron, ya almorzaron, ya comieron. ¿Cómo están y cómo están las cuchas? Esperamos que estén todas muy bien y todos muy bien y que... No, todos muy bien. Puta. Todo bien y todo bien. Bueno, y como todo bien es todo mal, entonces todo mal. Acabaron de escuchar en la voz de Janet del Pilar Martínez un fragmento de la obra Betsabe la Natural, escrita por ella y por Carlos Enrique Uribe Restrepo, dos autores bellanitas cuya obra fue la base fundamental sobre la cual Ángela Becerra pudo darle forma a su libro Algún día hoy. Ese es el libro del cual vamos a leer, conversar y escuchar en este podcast. Esperamos que lo disfruten mucho.
Así que me hacen el favor y escogen una sillita muy cómoda, ponen a hacer tintico porque esto va a estar bueno y un poquito largo. Una mujer de escasos 23 años, Espinal, y sus compañeras obreras sacudieron a la sociedad colombiana en febrero de 1920, al iniciar la primera huelga de mujeres reclamando una jornada laboral justa, un salario digno, libertad para calzarse y despido de los capataces acosadores sexuales. La prensa local y nacional realizó un gran despliegue informativo que sacó a la luz pública la situación, lo que llevó a despertar lazos de solidaridad de la comunidad en general con este grupo de muchachas de espíritu firme y corazón guerrero, que se atrevieron a desafiar todo un sistema en una época en la que era totalmente impensable que esto sucediera. Las obreras lograron alcanzar la victoria en todos los objetivos propuestos en ese momento. Esta primera huelga generó un cambio de conciencia colectiva al hacer visible la posibilidad de reclamar los derechos de los obreros. La huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, Yo por ellas, madre, y ellas por mí. No tenemos ahorro para sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía. Hay quienes se han preocupado por rescatarla del olvido, por poner su historia en el papel, que también es parte de la nuestra, y es por eso que hemos decidido nombrar este capítulo Letras en Huelga. Y así como la única fotografía que tenemos de Betsabé obedece el momento de la huelga, mucho de lo que se ha escrito o elaborado acerca de ella también se limita a este momento. Sí, como tenemos varias referencias, hay un capítulo de la serie Más allá del tiempo que fue dedicado exclusivamente a Betsabé Espinal y a la huelga, una obra de teatro de la Barra del Silencio que se llama del olvido a la memoria, había un documental que se llama Mujeres de piel descalzos, de la serie Viajes de la Memoria. Reinaldo Espitaleta también escribió sobre ella, y sobre la huelga. De hecho, se llama Aquella huelga de señoritas, un artículo que él escribió en 2013, rememorando el acontecimiento de la huelga. Ricardo Aricapa también escribió en el 2010 sobre la huelga. Sara Cuentas hizo un ejercicio investigativo muy interesante en 2014 sobre el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe, porque pues la huelga en la que participó Betsabé fue pionera en Colombia, pues primera huelga de mujeres. Hubo otras huelgas en Colombia, pero no fueron tan importantes ni tuvieron tanta relevancia política e histórica como esta huelga. Bueno, y nos falta una referencia muy importante de lo que nos leíste, Viviana. Resulta que Viviana nos leyó al principio de este podcast en la contraportada del libro Betsabé Espinal, La Natural, que fue escrito por Janet del Pilar Martínez y Carlos Enrique Uribe, y que además es muy importante porque es una investigación histórica que fue como el libro base, la referencia principal para la escritura del libro Algún día hoy de Ángela Becerra. Sí, esta investigación va recogiendo también ese personaje y va tratando de ubicarlo en un momento histórico, porque como decimos hay muchas investigaciones pero se limitan a la descripción de los acontecimientos durante la huelga, y este ejercicio que además pues también es bellanita, hablamos pues de Betsabé Espinal, La Natural, ese itinerario de lucha le da bastante piso al desarrollo literario, imaginativo de la autora que trabajaremos hoy mundial. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad.
Bueno, pero ¿quién es esa Ángela Becerra? No, pero dejemos entonces que ella se presente. Ay, entonces que mande saludito. Hola, soy Ángela Becerra, autora de la novela Algún día hoy. Desde Barcelona, España, quiero enviar un saludo muy especial a todos los bellanitas, mujeres y hombres que hoy viven en ese maravilloso lugar que vio nacer a Betsabé Espinal, la muchacha que con tan solo 23 años se convirtió en la colombiana que con su fuerza y valentía fue capaz de liderar la primera huelga femenina en Colombia y Latinoamérica. Bueno, Ángela Becerra es una escritora colombiana, nacida en Cali, estudió comunicaciones y como comunicadora se desempeñó durante un buen tiempo y era súper tesa. Se fue a vivir a España, inició trabajando sus primeros años como comunicadora hasta que decidió hacer lo que realmente le gustaba y es escribir. Ella comenzó con poesía. De hecho hay una de sus su primera obra fue Alma Abierta, que la escribió en el 2001. De ahí continuó con digamos, adquiriendo madurez también en sus escritos hasta escribir novelas. Ella escribió, por ejemplo, El penúltimo sueño en el 2005 y esa obra fue la que sí la consagró como novelista. De hecho, esa obra ganó un premio también en el 2005 al mejor libro colombiano de ficción. Pero la más reciente es la obra que nos convoca hoy, que es Algún día hoy. Esta obra también fue ganadora del premio Fernando Lara el año pasado, en el 2019. Y como les veníamos contando, es un libro que sitúa a Betsabé Espinal como una mujer de su momento histórico, una mujer que no solamente estuvo en una huelga y se desapareció, sino que fue una mujer de los años 20. Dale, Michi. Y por ejemplo, yo había escuchado que Ángela Becerra conoce a Betsabé Espinal un día que está en Cartagena en un hotel y viendo televisión ve que ruedan un documental y se enamora de la fotografía de esta mujer. Sí, de hecho hay algunas entrevistas en las cuales ella cuenta que ella ya tenía todo preparado para su siguiente libro, pero al ver la foto, la imagen de Betsabé Espinal, ella quedó fascinada y ella se juró y se prometió que ella tenía que sacar a la luz la lucha y todo el ser pues de esta mujer bellanita, y dedicó 6 años a la escritura de este libro. Yo pienso que haya sido muy probable que los mismos explotadores de aquellas 400 obreras con las que ella trabajaba, por el poder que tenían en aquel entonces, hicieran todo lo posible por desaparecerla del mapa histórico. Hay que tener en cuenta que uno de los propietarios de la empresa en cuestión, en el momento del paro, era el gobernador de Antioquia, y el otro pues era dueño de poderosas empresas que configuraban el motor económico de la región. Yo me pregunté por qué rescatarla de ese ostracismo y de ese olvido. Y yo pienso que fue por un compromiso moral y de justicia, ¿no? Por coherencia conmigo misma, por algo de sororidad, de sentirme afín a ella, ¿no? Creo que es un deber sagrado del ser humano, desde el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, luchar por tener un futuro más justo, digno, un futuro más equitativo y tratar de aportar, no sé, un pequeño grano de arena, ¿no? Yo desde mi trabajo de escritora lo he hecho con esta novela, ¿no? En las grandes verdades siempre está la semilla de los grandes ejemplos, y para mí la valentía de Betsabé de rebelarse contra el poder establecido, incluso arriesgando su vida a favor de las más temerosas, en su gran mayoría eran niñas entre los 11 y los 25 años,
pues la encumbran y la hacen merecedora de todos los homenajes, ¿no? Yo me identifiqué totalmente con ella en la lucha por combatir la injusticia y en los horrores que vivían en ese patronato y dentro de la fábrica. También vi como una similitud en el hecho de que yo me había educado con monjas, con unas monjas que no se habían comportado como se suponía que debían comportarse, unas monjas injustas. Del colegio que hablo, pues era un colegio que tenía 2 sedes, la sede de las ricas y la sede de las pobres, y a las pobres, a cambio de darles educación gratuita, pues las hacían sentir menos, ¿no? Eso me ayudó también a configurar un poco el personaje de Betsabé. En esos recuerdos que tengo remotos, hay muchos elementos que luego hacen parte de la novela, ¿no? Yo tuve una tutora, una hermana terrible, una hermana horrible, que me pellizcaba, no me dejaba ir al baño cuando pues me moría de ganas de hacerlo, y se burlaba de mi timidez y de mi precariedad, pues yo llevaba siempre los zapatos agujereados. Así que en la construcción de la novela se metió parte de aquellas emociones y sentimientos vividos en mi niñez y se los fui regalando a ella, que además se conjugaban perfectamente con la historia que ella había vivido. El otro día me colé en la cocina y vi que preparaban 2 clases de comida, la deliciosa para ellas y la horrible para nosotras. Una especie de sopa en grudo, espesa y blanquecina que sabía a mico podrido. No he probado el mico, ni el buen estado, ni podrido, pero me imagino que debe saber horrible. Tengo una amiga que se come la mía porque siempre queda con hambre, y también para que no me regañen. Es muy buena conmigo y me encanta imaginar que es como mi hermana mayor. Como te decía, la sopa de ellas es de tortilla y arracacha, con cilantro picadito que huele a gloria, y de seco, deliciosas costillas de carne con papita criolla y hasta natilla. En un momento de descuido metí la cuchara y lo probé todo. Así debe saber el cielo. Ojalá se les indigeste toda esa ricura. Cuando ves tanta diferencia, no entiendes a Dios. Debe ser que la vida es así. ¿Te tocó lo malo? Pues aprende y disfrútalo. ¿Te tocó lo bueno? Pues solo disfrútalo, porque en cualquier momento se te acaba. ¿Qué será peor? ¿Conocer lo bueno y que se acabe? ¿O vivir en lo malo y entenderlo? Mi vida en la fábrica es, no sé cómo explicártelo, monótona y fría y también muy angustiante. Nos tratan mal, muy mal. Hay una diferencia abismal entre los hombres y las mujeres. A ellos se les perdona, a nosotras se nos somete. Aquí ninguna puede equivocarse porque si lo hacemos nos toca pagarlo con el sueldo. O sea que o no te dan nada o el error lo restan de tu paga. O a lo peor pueden pasar otras cosas. Cuando Ángela Becerra comienza a escribir, propone un estilo totalmente, novedoso, que ella lo llama idealismo mágico. El idealismo mágico lo que hace, en palabras de esta señora Crespita Tantesa, es poner la magia al servicio de las emociones para para resaltar esas situaciones, esa sensibilidad, esa vivencia de los personajes. Pero no es como que a mí se me ocurre una cosa por allá en la imaginación cualquiera y la pongo, sino que detrás del libro también hay un proceso de investigación muy tenaz. De hecho, pues Ángela no tenía pues prácticamente nada de información sobre Betsabé porque de ella pues hay muy poco. O sea, se ha escrito mucho sobre lo mismo y es su momento como luchadora y su momento como huelguista. Pero a Ángela en su rol de mujer, de madre de 2 hijas, de feminista, de una mujer que reivindica el lugar de la mujer y que quiere potenciar a la mujer en su hacer público, le parece tristísimo que de Betsabé, de que de semejante mujer y con esa carita tan hermosa, no se sepa nada. Entonces, el ejercicio que hace ella
pues, y desde ese idealismo mágico es darle una vida, darle un rostro más allá de esa fotografía huelguista, porque es como, bueno, hizo mucho, pero ¿qué habrá detrás de esos ojitos que dijo ahorita Julian tan contundentes? ¿Cómo fue que dijiste? Fulminantes. Fulminantes. ¿No? Una mujer tan pequeña, una mujer de escasos 23 años, pobre, hija natural, sin estudio. ¿En qué época estábamos? En los años 20. Y todo lo que estaba pasando para esa época también. ¿Cierto? El despelote político inclusive. De hecho, Betsabé, como muchas otras que poblaron la fábrica, porque de hecho el mayor porcentaje de trabajadoras en la fábrica eran mujeres y niñas desde los 12, 13 años. El 80%. El 80% eran mujeres, pues las que ya sabemos se les pagaba la mitad del salario de los hombres, pero trabajaban 14 horas y más. Y en peores condiciones. En peores condiciones, no se les permitía, les cobraban multa por ir al baño, no les dejaban tiempo para comer, llegaban a la casa esta de las monjas, al patronato, y las ponían doble jornal también. O sea, llegaba de trabajar y la ponían a seguir fregando arrodilladas. En fin, todas estas cosas a Ángela Becerra le parecía que había demasiado detrás de esa carita, y que cómo habrá sido la infancia de Betsabé, o sea, qué las llevó a ella a darle esa fuerza, porque esa fuerza es descomunal. Si en este momento es azaroso ver a una mujer tan empoderada, ahora en esa época fue puerca, y yo aquí me desvié. En el capítulo anterior, cuando estábamos hablando de Yandey, mencionamos los versos de los 1000 días. Bueno, ahora en todas estas mujeres que estaba diciendo que trabajan en la fábrica, etcétera, estas niñas, muchas de ellas eran huérfanas, pues, de esas guerras. Y eso también daba pie también para el abuso excesivo, pues porque no tenían dolientes. Entonces, Ángela Becerra decía, esta muchachita, ¿quién era? O sea, ¿qué tuvo que haberle pasado? ¿Cómo sería la infancia? ¿Cómo sería la juventud? Una mujer que nunca se sabe nada de ella antes ni después, pero no se casó, no tuvo hijos, se fue a la mamá. Entonces, es como un regalo que hace Ángela, inventarle una vida, pero no inventarle una vida desde la nada, ajá, sino vamos a ir completándonos las palabras, sino desde lo que realmente era la época, el lugar de la mujer a nivel político, económico, cultural, etcétera. Y por eso este libro, que pese a que es ficción y es una novela, es literatura, tiene una referencia bibliográfica gigante, o sea, y la investigación que hizo fue brutal. No solamente de la huelga, o sea, ella hizo investigación, como le decía, o sea, en ese tiempo cómo se estaba manejando la parte política, lo social, el papel de la mujer, el mismo papel del hombre, el papel de la iglesia, que eran los patronatos, toda una investigación del municipio. De hecho, ella con esta cuestión de que es una novela, de que es algo de ficción, ella decía como que llega al punto en que uno no logra identificar cuáles son los personajes reales y cuáles no, qué pasó de verdad y qué no, que es inventado, que es real, porque es como hay tan poca información, pero a la vez hay tantas referencias de esa época, uno ya se pierde en el libro. Bueno, estas mujeres no me quieren dejar hablar hoy. Perdón. Vamos a escuchar un pedacito del libro y seguimos conversando. Lo que quería contarte es que han pasado más de 3 meses desde que se fue la Costa el padre de Capitolina, y la casa anda como a la deriva. En ella se han instalado la maldad de Séfora y de su fiel arpía Consolación, quien, aprovechándose de la necesidad de sentirse importante que tiene su amá, no para de lambonearle y limpiar el suelo que pisa. Sí, señora, no, señora, eso es muy inteligente, señora. Menos mal que está usted aquí. Debería esto, debería lo otro. Ese peinado le queda muy bien. Desde que el señor no está, la casa se siente diferente. Y cizaña por aquí y cizaña por allá. Y bla 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 por la derecha y bla 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 por la izquierda. Y dale con meterse conmigo y con Capitolina. Cada vez que pasa a mi lado, le tuerzo los ojos y le saco la lengua. Y me tapo la nariz para que sepa que huele a azufre. Aunque se haga la boba, estoy convencidísima de que con mi actitud la intimido. Pero de esto Séfora ni se da cuenta, porque lo único que quiere es protagonismo. Ahora que no está su marido,
La mujer anda desatada dando órdenes y contraórdenes a diestra y siniestra, casi todas ridículas. Y es que no hay peor cosa que un torpe que se cree inteligente, ¿verdad? No para de amenazarnos con el diablo, de asustarnos con sus cuentos de llamas y quemados que arden por malos. Y yo me pregunto, ¿no será que si habla tanto de ese lugar es porque ya ha estado allí? Total, no me digas que no es el lugar perfecto para las brujas. Lo tiene todo, para que esa sea su casa. Ay, no sé qué me pasa, no puedo seguir escribiendo, me duele. Allí abajo, en la parte que no se puede nombrar ni tocar porque es pecado, entre las piernas siento un dolor terrible, como si me rompiera. No puedo levantarle. Ay, algo me sale de adentro. ¡Ay! Me oriné. ¿Qué es esto? ¡Sangre! Dios mío, me estoy muriendo. Necesito que alguien me ayude. ¿Pero quién? ¿Qué me está pasando? ¡Auxilio! ¿Sirve de algo escribir auxilio? Mi madre, pobre mi madre, mi padre, oscuridad total. ¿Por qué no habrá dicho Dios, ayúdate a ti misma que nadie te ayudará? ¡Capitolina! Terrible. Qué pecado, parce. Me lo imaginé. Esas niñas sin saber ni siquiera qué le estaba pasando. Ay, yo no me di cuenta. Cuando a mí me pasó eso, yo pensé que yo me había hecho popó. Pero te imaginas. Pues, pero popó enferma. Pero es que al menos. Yo ya no quiero decir que pensé eso. Al menos nosotras, digamos, tenemos un poquitico, es como una señal de que eso va a pasar. ¿Se imaginan esa época? Uno tan chiquito, sin ni siquiera poder nombrar sus partes íntimas, porque eso no se nombra ni se toca, y que uno empiece a botar sangre. Pues la tremenda soledad, uno ahí, yo me imagino la película. Me estoy muriendo. Total, sí, qué pecado. La parte que leyó Michi hace un ratico es un diálogo, cierto, íntimo de Betsabé. Esa es otra de las características que le adjudica Ángela Becerra, es la escritura. O sea, Betsabé era una niña súper solitaria, ya sabemos, pues, y su mejor amigo, su novio, su amor, su compañía, su guardián, era el diario. Ella siempre llevó un diario y ella aprendió a escribir de una manera muy particular. La abuela de Capitolina, que era un fantasma, porque ya se había muerto hace años, y todavía andaba por ahí espantando en la casa, les enseñó a leer y a escribir. Y de hecho le escribe mucho al diario, pues como reconociendo ese poder de la palabra. O sea, que ella decía como, ¿qué sería de mí sin vos que me dejas hablar? Pero yo lo que quería decir era que lo que leyó Michi ahorita sobre ese acontecimiento de cuando le llegó el periodo y tal, ella se lo estaba diciendo al diario. Vamos a grabar random. ¿Cómo ahí? Ay, es que me acabé de acordar de una cosa muy romántica. Volviendo al tema de la mujer, dijimos que él tenía un amor, que era Emanuel. Bueno, es muy ficticio y es muy importante porque hoy Idealismo Mágico Becerra dijo, ¿cómo es posible que esta mujer pues ni un novio, ni un amorcito, ni un no? Entonces ella le inventó un amor francés. Y a ese man lo mandan castigado de Francia porque era hijo de una familia muy adinerada, que de hecho son con los que empiezan a montar en la novela la fábrica de textiles de Bello. Entonces el man es así como todo filósofo y se mantiene leyendo, es puro Nietzsche, Sartre y etcétera, etcétera, y lo mandan para Colombia de castigo. Él llega a la casa donde estaba viviendo Betsabé. Bueno, y ahí es donde se conocen, pero no va a dar contexto de eso. Pero cuando ellos empiezan a salir a escondidas, porque a Betsabé le tocaba volarse el patronato a la medianoche, y ella se iba y se encontraba con él en el Edén, que según los cálculos que hicimos, eso da como en el jardín botánico. Decía en el lago de los lotos. En el lago de los lotos, entonces suponemos que se pegaban el pique. Él de Medellín, ella desde Bello, y se encontraban en la mitad, que es más o menos por esa zona. Entonces pongámosle que estaban en el jardín botánico a las 11 de la noche. Bueno, y chismoseaban sin picos ni nada, porque Betsabé era súper católica, muy creyente, muy respetuosa de esas cosas a pesar de todo. Y una vez el man, como ella era tan tesa, se la quiso llevar para el bar donde él parchaba. En esa época eran los pánidas, León de Grave,
bueno, y todos estos que ahí letrados. Ahí vuelve lo que decías ahorita, que Ángela Becerra hizo coincidir todos estos personajes en la misma época para darle un poquito más de sabor. Ajá. Y entonces le toca disfrazarla de hombre, porque obvio, pues era una mujer, las mujeres no piensan, no leen y no pueden entrar a bares y conversar con manes. Entonces la disfrazan de hombre, bueno, se la lleva, empiezan a darle chorro, ella en la vida jamás se había tomado un guaro, y se emborracha, y cuando se emborracha ya se le olvidó que ella era un man y empieza a hablar como mujer, entonces al novio le toca sacarla a la carrera, pues porque claro, obvio, la metida de patas, después los cuelgan a los dos y les daban su amor en la calle por darse un pico. Y les empezaron a gritar por allá desde pues, un cerro. O sea, maricas, si era pecado ser mujer, maricones. Ser gay, eso sí era para quemarlo en la plaza pública. Esa escena me gusta mucho. Y yo, si mal no estoy, ese fue el primer día de todos esos encuentros que se dieron besos. Ay. Y cómo es que vestía de hombre. Qué romántico. Pero eso, dejémoslo hasta ahí. Hay una cosa que les vamos a advertir. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Este libro no es como para que uno sepa qué pasó con Betsabé, es para disfrutar cada página, porque hay una historia que se está enrevesando ahí. O sea, es ficción, uno sueña con Betsabé y uno, pues yo al menos, no sé a ustedes qué les pasó, pero yo soñaría con que eso en serio le hubiera pasado. O sea, como que después de tantas cosas, esas otras se hubieran desarrollado. Claro, pues ¿qué pasó, no, ¿qué pasó con en realidad con la muda? ¿Qué pasó con Emanuel? Sí, como los finales felices, pues ya que la vida es tan trágica, qué bueno que al menos en la novela se pueda. Pero la vuelta de este libro, aunque les estemos leyendo fragmentos y contando cosas, el libro es grande. Este libro, a ver cuántas páginas tiene. Tiene más de 800 páginas. Sí, son, digamos 800. En Arial 9. En Arial 9, no. Más o menos, pero no. Pero igual, o sea, es muy grande, pero es súper disfrutable. Y cada pedacito es... No hay que leérselo, definitivamente. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga. Don Benigno Morales Santos ha encontrado, según decides, un medio muy razonable y justo de solucionar la huelga de Bello, que consiste en aconsejar al señor alcalde de aquella población que mate a 3 o 4 obreras. No hay que extrañar, esto es muy digno, muy propio, muy peculiar de don Benigno. He ahí el hombre, o más bien la fiera, a quien la miseria y las lágrimas de sus obreras ya no le satisfacen. Por eso pide más, su sangre. De mi novela Algún día hoy yo quisiera leer el inicio, porque de esta forma van a darse cuenta del tono épico que va a tener toda esta historia. Y empieza así. El cielo había decidido vengarse del silencio. Un desconcierto de relámpagos desangraba la noche y caía sobre el poblado de Bello, astillándose con furia sobre los matorrales y los tejados de sus casas, como si fuera un juicio final destiempado. En medio de tantos bramidos celestes, el grito de Celsa Julia se diluía en aquel barrizal en el que había caído por culpa de la oscuridad. El parto adelantado de ese bebé, al que había escondido bajo una ruana durante meses, era inminente. No pudo impedirlo, a pesar de cruzar las piernas con todas sus fuerzas. Cuanto más apretaba, buscando contener el viscoso líquido que se deslizaba por sus muslos, la pequeña cabeza más pujaba por salir. Se metió la mano por entre la falda y trató de introducirla de nuevo en su vientre, pero ya era tarde. Sus dedos tropezaron con la cabellera enmarañada y pegachenta de aquel bulto de carne. Era un accidente, el fruto de una tarde torcida, la vergüenza de su estúpida ingenuidad y de las patrañas de aquel hombre que, una vez había obtenido lo que buscaba, la había amenazado con echarla a la calle si contaba algo de lo ocurrido a su mujer.
No lo quería, no podía tenerlo, no deseaba por nada del mundo que el niño repitiera su misma suerte. Nadie la auxiliaba en aquel camino que jamás había tomado, y menos a esas horas de la noche. Solo habitaban los fantasmas, aquellos seres de los que tanto había oído hablar a su loca abuela, y un barranquero, pájaro cínico que la miraba burlón. Estaba en medio de su muerte y de esa nueva vida, perdida entre el deseo de abandonarlo y huir o el de cogerlo y sumergirse en el río para ahogarse con él en una ceremonia íntima y fugaz que a nadie interesaba. Sentía el desgarro de sus entrañas en la lluvia helada que lloraba con ella el nacimiento de ese pobre niño. Un niño que no debía venir al mundo, un niño que, por más que luchó por impedir que naciera, de repente acababa de caer de bruces en el barro. Lo recogió. Entre sus manos era solo un amasijo de huesos y piel embadurnado de sangre y lodo. Con sus dientes cortó el cordón que la ataba a aquella criatura y mientras lo hacía, un relámpago iluminó el sexo del pequeño. ¡Niña!, vociferó, ¡maldita sea! El llanto de Celsa Julia Espinal creció y se unió al primer grito de su hija. En ese instante, un rayo partió en dos el algarrobo milenario que la resguardaba del diluvio y un pedazo de tronco cayó sobre ellas, sepultándolas. Para mí conocer a Betsabé Espinal fue algo maravilloso. Me ha hecho darme cuenta de que es muy importante recuperar la memoria histórica, la memoria cultural. Por eso les invito a todos los que me escuchan en este momento a que trabajen en ello, que busquen, que indaguen, que se empapen del pasado y que den a conocer a personajes que no están tan lejos nuestro, que están en el pasado y que están allí vivos, que pueden estar vivos en la memoria si nosotros los rescatamos. Llevar esto a las escuelas, a las esquinas, a las veredas, a todos los lugares y enseñar a los niños, a las niñas, la importancia de la lectura, de la escritura, de descubrir y reconocer la fortaleza que hay en nuestras raíces, ¿no? En este caso, la lucha de esta niña, de Betsabé Espinal, de estas 400 obreras, niñas entre los 11 y 25 años, que fueron capaces de enfrentarse a lo establecido y que fueron capaces de hacerse sentir y de que finalmente las escucharan. Ahí está un ejemplo a seguir. Yo les invito a que ahonden en la historia y a que tengan la fuerza que ha tenido esta niña para que hoy, 100 años después, estemos hablando de ella. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga 100, a la huelga 10, todas a la... Radio Chisme Literario es un proyecto ganador del programa de estímulos y concertación Tejiendo Sentidos de Ciudadanía de la Secretaría de Cultura del municipio de Bello, ejecutado por el colectivo 5 Hebras y se lleva a cabo con el apoyo del colectivo Bibliotecas a la Calle, la Corporación Formativa Polineo, la Casa Cultural Ecléctica Artes, Libros y Café y Nose Noise Record by Julian Marín. El exceso de lectura es perjudicial para alguna cosa.